Se me dio la mano en la rueda. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Buenas. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Venimos bien. Me cambiaron la cortina. Sáquenme esta porquería, se lo pido por favor. Viejo, ¿qué es esto? Por el amor de Dios. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Mira, se pone colorado, bro. Buenas noches, bienvenidos a Veníamos Bien. Acá estamos en la pantalla de Veo, como siempre, como todos los jueves. En esta semana que llegamos todos medio con lo último que queda. Semana que además fue la última de campaña, por lo menos por ahora. Hay una pausa y después arranca otra vez, pero de cara a lo que va a ser el domingo, las elecciones, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Una campaña, bueno, que ha dejado dos o tres cosas como para pensar, ¿no? Una campaña que a nivel nacional se han bajado los mensajes, no hubo, la verdad, mucho debate, mucho intercambio de ideas, muy pobre, para no decir otra cosa. A nivel local también, la verdad que bastante pobre la campaña, muy pocas propuestas, muy poco conocimiento de muchos candidatos, hasta de cómo funcionan los lugares a los cuales se están postulando, ¿no? Muy pocos. Y después una campaña prácticamente regida por quilombos internos de cada uno de los partidos, por disputas de poder internas, por peleas internas, lamentablemente de espaldas, ni siquiera te diría no de cara, de espaldas a la gente, de espaldas a la problemática que tiene la gente, de espaldas a la situación que está pasando la gente, sin escuchar nada, pero que ha tenido dos o tres cosas que puede llegar a ser interesante para el análisis. Lo cierto es que como toda campaña electoral, la mayoría de las veces llegamos con el bocho absolutamente quemado, así como diciendo, basta, no quiero escuchar más nada, no me interesa escuchar más nada. Yo le sumaría los oídos quemados, porque ha sido la campaña de los jingles también. Y la verdad que han hecho cada cosa que, Dios mío, mamadera. Y una campaña también que tuvo, por ejemplo, mucho cartel, mucho folleto. Después el candidato te venía a hablar de la cuestión ambiental, ¿no? O todos en su agenda en algún momento lo ponía, porque claro, es una cuestión que realmente empieza a preocupar. Pero, total, ahí están los panfletos. Y además ha sido una campaña que gastaron mucha plata, en un año donde eso se vio. Se vio por la miseria y la malaria. Mirá, estos son todos los candidatos a diputados y senadores nacionales que vamos a tener, las boletas que vamos a tener dentro del cuarto oscuro. Están todas acá. Que se notó mucho porque hay malaria, porque la mitad de los argentinos es pobre, porque 6 de cada 10 pibes es pobre, porque hay mucha gente que perdió el laburo, porque hay mucha gente que la pasó muy, pero muy mal. Entonces, cuando vos ves eso y al mismo tiempo ves la que gastan, y la verdad que es generar más enojo inclusive. Hay que decir algo también, hay muchos candidatos que no pueden explicar cómo hicieron la campaña que hicieron. Y eso no tenés que ser Sherlock Holmes para darte cuenta, hay que mirar un poco la calle, abrir YouTube de vez en cuando, Instagram y Facebook, para encontrarte con publicidad y decir, ¿cómo pagó este candidato todo esto? Porque no es barato, ¿eh? Hacer una campaña no es nada barato. Se han visto campañas que, sin lugar a dudas, tienen el financiamiento de las arcas públicas. Y me hago cargo de lo que digo. Sin lugar a dudas. A mí no me cae ninguna duda, digamos, porque es evidente, porque es obvio que usaron los estados, no todos, pero sí muchos, usaron los estados o los lugares que ya ocupan, legislaturas, etcétera, para pagar campaña, con la nuestra. Con la nuestra. Vamos a esperar, se vienen las generales, pero en algún momento te vamos a contar parte, ya lo hicimos la semana pasada, hablamos de los gastos de campaña, pero también quiero que sepas y que hablemos de cuánto se cobra una entrevista en televisión, en radio, en gráfica, porque es la tuya, viejo, al fin y al cabo. Y tenés derecho a saber cómo la gastan. ¿Cuánto vale un sextuple en la calle? ¿No? ¿Cuánto cobra un sextuple? Esos gigantes, esos carteles gigantes que ve con las caripelas ahí, uno al lado del otro, y se tapan entre uno y otro. ¿Cuánto vale el cartelito? Bueno, en algún momento eso hay que empezar a hablarlo. Y eso contrastó con la malaria que hay, y sin lugar a dudas, y con un mensaje que todos los candidatos, la gran mayoría de los candidatos, aquel candidato que no todos salieron a las calles, pero aquel que salió a caminar 2 o 3 cuadras, alguna puteada se comió, o algún enojo recolectó, o se encontró con algún vecino que le dijo, no quiero saber nada, con nadie. Nos encontramos nosotros como periodistas haciendo informes en la calle. Vas a ver en un rato un informe muy interesante de Beba Córdoba, de lo que se viene este domingo. Te pido que además le prestes atención porque ahí también está gran parte del mensaje. En
Entonces, muchos de esos candidatos sintieron eso. Y está bien hacerle sentir un poco el rigor también a la política porque es el momento. Es el momento que te lo encontrás en la calle muchas veces o dando vuelta por todos lados. La pregunta que yo me hago es si toman nota. Si van a tomar nota de esto, porque hay un clima que es distinto a las otras elecciones. Siempre hubo enojos, siempre hubo distancia entre el político y el ciudadano de a pie. Pero me parece que esta elección lo dejó ver más que nunca, más que nunca. No te estoy diciendo que es una especie de que se vayan todos, pero bueno, hay un caldo de cultivo ahí de mucha calentura, con razón, con absoluta razón. De mucha calentura, con absoluta razón porque no solamente lo que le pasa al ciudadano es que escucha al político que le está haciendo propuestas para mejorarle la vida y después de 2 años no solamente no te la mejoraron, sino que te la empeoraron a la vida. Te la hicieron más difícil, te complicaron más la existencia y vivís peor que hace años atrás. Prácticamente un loop que tenemos en Argentina. Con lo cual, me pregunto si van a tomar nota de esto, si realmente van a tomar nota y van a empezar a ajustar algunas tuercas, van a empezar a hablar de cómo se financian, van a empezar a hablar de la guita que gastan en momentos en donde la malaria realmente es tremenda, o no, o se van a seguir haciendo los dolobús mirando para otro lado, que también puede ser una opción. O van a empezar a buscar candidatos, que ya esto viene pasando en los últimos años, a buscar candidatos que puteen mucho a lo Milei, que bardeen a todos, entonces uno dice, sí, tiene razón voy y lo voto. Detrás de ese mensaje en realidad no hay una intención de cambio, sino que hay una intención de captar un electorado que está absolutamente enojado con el resto de la política. Y esa enorme distancia y esa enorme crisis de representatividad que existe entre la política y el ciudadano de a pie se explica no solamente porque han gobernado mal, porque nos han empeorado la vida, entre otras cuestiones, sino que en realidad se explica con algo muy sencillo. Insisto, está mal generalizar, pero ¿saben qué? Son la mayoría. No todos, pero son la mayoría. Y se explica con que el político vive otro mundo. No vive el mundo que vivís vos, o que vivimos nosotros. No vive el mundo del laburante que se toma el bondi, no vive el mundo del empresario pyme que se fundió y que invierte sin saber qué joraca va a pasar y qué va a hacer de su vida. No vive el mundo del empleado que ve que su empleador no está laburando, que está complicado y que se la ve venir. No vive el mundo de la señora que sale a sacar la basura prácticamente corriendo y mirando para todos lados. No vive el mundo que vive la gran mayoría de la gente, vive en otro mundo. Vive en un mundo donde tienen los gastos todos pagos, donde tienen un muy buen sueldo a principio de mes, haya crisis, no haya crisis, haya cuarentena, no haya cuarentena, esté abierto o esté cerrada la legislatura, la cobran todos los meses. Entonces, esa enorme distancia que muchos de la política, además, se han profesionalizado en eso, en saltar de un cargo a otro, una banca a otra, etcétera, etcétera. Hay 15 diputados provinciales que son candidatos, que van a tener que dejar sus bancas, le pidieron el voto a la gente y ahora dejan sus bancas para ir a otro lado. Hay diputados nacionales que quieren ser senadores nacionales, a mitad de mandato. Hay senadores que quieren ser diputados. Hay una cosa insólita, ¿no? Hay vicegobernadora que quiere ser diputada. Sí, pero no le dijiste a la gente que tenías un proyecto. Bueno, todo eso está dejando la política. Entonces, claro, ¿cómo no te van a putear? Si ese es el mensaje que además vos abiertamente mostrás. Ni hablar de todo lo que está oculto y lo que no se dice, lo que no se cuenta y lo que no te muestran. ¿Te imaginas si supiéramos todo eso? Si se mostrara todo eso, no pueden salir a la calle. Insisto, la gran mayoría. Está mal generalizar, pero es la gran mayoría. Con lo cual, siempre me pregunto eso, si toman nota, si se dan cuenta o si van a seguir viviendo en ese mundo paralelo que muchas veces tiene la política. Ojalá que sí. Hay mucha militancia del no voto, hay mucha gente que no quiere ir a votar. No está bueno eso porque alguien va a votar y se van a sentar igual en las bancas. Entonces es preferible, antes de que se siente alguien sin que vos hayas elegido o intentado ponerle tu puntito a alguien, por lo menos hacer un ejercicio de repensar, de tratar de bajar la calentura y de ir a votar igual. Y el mensaje intentar darlo por otro lado. Unas internas que además han dejado un bolonqui bárbaro en la provincia. La vicegobernadora por un lado, el gobernador por el otro. Esta foto probablemente no la veamos nunca más. Bueno, nunca digas nunca, pero va a ser difícil ver esta foto de vuelta, ¿no? Nosotros tenemos esto además en la provincia de Santa Fe. Tenemos la vicegobernadora compitiendo con el gobernador en una interna, una cosa insólita, una cosa de loco. Vos decís, ¿cómo puede ser esto? Bueno, sí, es. Y esta interna que tiene otras características, porque estamos hablando de una interna que además, a mi criterio, puso en jaque la gobernabilidad. Porque el gobernador se abocó a una campaña, lo cual no está bueno, uno pretende que el gobernador gobierne,
La vicegobernadora no habló más. No habló más. Y qué buen momento sería para que hable la vicegobernadora, ¿no? Ahora te explico por qué. Y donde todos sabemos que hay una guerra interna entre parte del peronismo y el Senado, investigados los senadores, digamos, todo ese chanchullo, todo ese barro se trasladó a una cuestión institucional en la provincia de Santa Fe. Con lo cual vamos a ver qué pasa el domingo y vamos a ver cómo sigue todo esto. Y al gobernador, que además se le complicó mucho esta semana porque todos conocemos los episodios en Rosario. 6 muertos el martes en 24 horas. 6 muertes en 24 horas. No se cayeron de la bicicleta, no fueron accidentes de tránsito. Fueron muertos de los sicarios, asesinados a balazos. El miércoles, mientras el gobernador estaba reuniéndose con ministros, etcétera, por esta situación, balearon 2 lugares en Rosario. Uno en el sur de Rosario, otro más cercano al centro. Mientras esto estaba pasando, ¿no? Una piba que quedó lamentablemente, una nena de 4 años que quedó en el medio de las balaceras de los sicarios, terminó con heridas en los 2 brazos. Eso pasó esta semana. Y en ese marco y en ese contexto, quiero mostrarte esto. Este es el mapa de los asesinatos de los últimos 12 meses en Rosario. No te creas que es peor que el de Santa Fe. Ya lo vas a escuchar a Damián Turn en un ratito. Vamos a hablar de los índices de homicidios. ¿Qué pasa en el departamento de la capital? ¿Es muy distinto a esto? Bueno, no te lo quiero anticipar porque está buenísimo el informe que armó Damián. Esto es Rosario. Cada puntito lamentablemente es una vida que no está más. Y esto es 12 meses, de acá a 12 meses. El último año en Rosario. Más de 200 muertos en Rosario. Es bastante impresionante ver esto. Tiene similitudes al mapa que mostramos la semana pasada o el anterior, no me acuerdo, en Santa Fe. Que la similitud es que fíjate vos cuál es la zona limpia. Esta está la zona de la ribera, de la costanera, y esta es la zona del centro de Rosario. Y la periferia es la zona que más puntitos rojos tiene. Y vuelve otra vez a aparecer algún cortocircuito entre nación, fuerzas federales, fuerzas provinciales, que sí, que te mando, que no te mando. De hecho, existió esta reunión, ahí estamos viendo la foto, ¿no? Mientras se estaban hablando, estaban baleando casas en Rosario. Este es el día después de los 6 asesinatos. Está el intendente, está el ministro de Seguridad, está el gobernador, hay funcionarios nacionales, está el segundo de la ministra, etc. Estas son las fotos que generalmente aparecen cuando es necesario descomprimir. O sea, cuando te pasa algo así, 6 muertos en una semana, y hay que convocar junta de seguridad, que tiki. Cuando en un barrio de Santa Fe o de Santo Tomé chorean 10 veces en una semana y los vecinos te empiezan a meter pancartas, te empiezan a hacer quilombo, y el intendente llama al ministro, hace una junta de seguridad que no sirve para nada. Por lo menos hasta ahora no sirvió para absolutamente nada. La seguridad que tiene mucho que ver con un malestar general y con algo que la gente ve que nadie se le resuelve. Y que poco se ha hablado en campaña de la cuestión de seguridad. Y han hecho un montón de campañas anteriores también con el tema de seguridad. El cortocircuito que llega después de declaraciones del gobernador Perotti respecto a Sabina Frederick, que es la ministra de Seguridad de la Nación. Ahí están los dos reunidos. ¿Qué dijo Perotti? Tírenme un centro, muchachos. Manden algo, hagan algo, que estamos de campaña, que la cosa está picante. ¿Qué dijo la ministra? No, bueno, en Capital Federal la tasa de homicidios subió más porcentualmente que en Santa Fe. Es un problema que tiene la provincia de Santa Fe que se tiene que arreglar. Una pregunta que también te va a contestar Damián Turn en el informe de hoy, en los números de hoy. ¿Cómo está la provincia de Santa Fe en tasa de homicidios comparado con Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, con otras provincias similares en cantidad de habitantes como Córdoba? ¿Es un fenómeno o no es un fenómeno lo de Santa Fe? ¿Es distinto a lo que pasa en el país o no es distinto a lo que pasa en el país? En un rato lo charlamos. Lo que dijo la ministra es, no vamos a andar más. Ya hay 4.000, 2.500 en Rosario, mandamos 160. Bueno, el gobernador se enojó, la criticó a la ministra, dijo que además el presidente lo banca y que entiende la situación. Mirá esta captura de pantalla. Dice el gobernador Perotti, bueno, duro contra Frederick, dice esta noticia, que si no me equivoco es del diario La Capital. El gobernador aseguró sentirse respaldado por el presidente y rechazó las comparaciones con otras provincias realizadas por la funcionaria, por la ministra de Seguridad. La ministra no entiende, dice. Bueno, no entiende la ministra de Seguridad, pero el presidente te respalda, según Perotti. En su momento el presidente de la Nación dijo que iba a mandar 3.000 millones de pesos a la provincia de Santa Fe, exclusivamente para uso de seguridad. No sé qué onda con esos 3.000 pesos, nadie sabe en qué se gastaron. Y si realmente llegaron, si no llegaron.
lo desconozco, no lo sabemos. Lo cierto es que, además, a la ministra también se le enojaron del otro lado, porque Larreta se enojó. ¿Por qué se enojó Larreta? ¿Qué dice Rodríguez Larreta? Frederick, le falta respeto a los santafesinos, es lo que dijo el jefe de gobierno porteño, porque claro, dice, no te mando porque acá está peor. Pero claro, lo que entiende Larreta, che, me está tirando el fiambre a mí, está tirando un título que dice que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porcentualmente, imagínate para un porteño, ¿no? Que te digan, che, porcentualmente acá en la ciudad de Buenos Aires, los homicidios subieron más que en Rosario, subieron más que en Santa Fe, se está poniendo heavy esto. Bueno, lo interpretó electoralmente y se la devolvió Larreta. Mirá lo que los diputados de la provincia de Santa Fe, ¿viste esto que te decía? La Junta de Seguridad, cuando pasa algo, bueno, hay una comisión de seguridad en la Cámara de Diputados. Diputados, la Comisión de Seguridad pidió articular políticas entre los tres poderes. Que lo pide un vecino, bueno, que lo pide un periodista, bueno. La Comisión de Seguridad pide hacia el aire, es como que sale al blanco y dice, por favor, tres poderes, pónganse de acuerdo. Chicos, son uno de los poderes, digamos, una comisión desactivada, porque en campaña, en la legislatura no pasa ni el loro, porque están todos con la cabecita en la campaña electoral, porque están todos haciendo campaña, muchos de los diputados están haciendo campaña, paseándose por medio, paseándose por distintos lugares, en lugar de hacer la que tienen que hacer, por la cual le pagamos y por la cual le pidieron el voto hace 2 años a la gente. Y nada, se cierra la legislatura, se cierra, a nadie le importa un joraca, digamos, te cierran todo, porque total estamos de campaña. Porque muchos de esos critican al gobernador, dicen, Perotti tendría que estar gobernando. Bueno, diputado, usted tendría que estar legislando, en vez de sacar un comunicado que lo puede haber escrito el nene de 5 años de acá a la esquina. O sea, sí, los tres poderes se tienen que poner de acuerdo para avanzar. Ya lo sabemos todos, ya lo sabemos todos. El tema es que se pongan a laburar, viejo. De verdad, se pongan a laburar. ¿Y cómo se ponen a laburar en la legislatura, por ejemplo? Y bueno, chicos, hace 2 años que están discutiendo leyes que mandó Saín para reformar la policía, para controlar la policía, que en la provincia de Santa Fe la tendríamos que tener hace 40 años esas leyes. 40 años es que tendríamos que tener esas leyes. Y no las tenemos. Y la legislatura no la quiso discutir y el ministro se preocupó, el exministro se preocupó más por bardear que por explicar, y así estamos. 4 leyes de cuarta, que las tendríamos que tener hace 30, 40 años aprobadas en la provincia de Santa Fe, se la pasan de una comisión a la otra, se putean en un lado y se putean en el otro. Entonces, empecemos por casa, ¿no? Pónganse a laburar. La política tiene que convocar. La política, no, en realidad, los ejecutivos, los que tienen responsabilidad, tienen que convocar a todos los sectores políticos y decir, bueno, chicos, mañana nos seguimos peleando por otras cosas, pero hagamos una lista como esta de 10 puntitos, así como yo tengo acá marcado la foto que van a ir pasando de acá atrás. 10 puntitos para laburar los próximos 10 años, por lo menos para empezar a frenar lo que está pasando. Y fíjate vos que el exministro discute con el senador lo trata de carpetero y de servicio de inteligencia, el exministro lo trata de corrupto y que vaya a rendir cuenta de la justicia, y a la vez se pelea con el gobernador y dice que lo están carpeteando. Están en otra, ¿no? Están en otra, volvemos a lo mismo del principio, están en otro planeta, en otra sintonía, en otra radio, en otro lugar absolutamente distinto al que deberían estar. Y vuelvo a insistir con que está mal generalizar, con que no son todos. Afortunadamente hay diputados que trabajan un montón, pero como son los menos, no le sacan un solo proyecto. No lo escuchan, porque lo tratan de loco. Lo que dicen las cosas más o menos como son, le dicen, estos loquitos, dejalos. Y porque empezó otra vez a salir la palabra que en realidad está mal y no tiene nada que ver, pero empezamos a hablar de la mexicanización, ¿no? de Rosario, de la provincia de Santa Fe, del narco. Bueno, hay un error conceptual en pensar que estamos igual que Colombia en los 90, que Medellín en los 90, o que Sinaloa, o que México. Las diferencias también las vas a ver en el informe de Damián, pero un error conceptual en que la situación que tiene, por ejemplo, México es muchísimo más grave que la nuestra. En la provincia de Santa Fe no hay grandes organizaciones narcocriminales. No las hay. Vamos a decir, los monos. Chicos, los monos es un clan familiar que a los tiros se disputa territorio de venta de drogas en una ciudad. O sea, no es más que eso. Están muchos presos, siguen desde la cárcel con teléfono fijo, organizando. ¿Son peligrosos? Sí, obvio. Viven de la violencia, viven de matar.
Pero no se encuentra en la geografía argentina, inclusive, grandes cárteles. Esta foto no la vemos acá. Vas a ver fotos, algunas sensibles. No se ve esto, no se ven periodistas colgados de puentes, por decir lo que estoy diciendo yo ahora. No se ven balaceras a medios de comunicación. No se ven asesinatos a políticos o atentados de aviones o de colectivos con la cantidad de muertos. No se ve eso. Afortunadamente no se ve eso. Y estamos bastante lejos de ver eso. He hablado y tuve la suerte de inclusive hacer algunos congresos con periodistas que han investigado el narcotráfico en Paraguay, en Brasil. No estoy hablando ni de México ni de Colombia. Muchos también en México, que te cuentan cosas que vos no la podés creer. O sea, ahí decís, che, bueno, no, estamos en otro, nosotros estamos allá a un nivel mucho más abajo, con lo cual también está la sensación de que se utiliza un poco todo lo que está pasando para crear un mensaje. Pero ojo, que con esto no estoy diciendo que la cosa no esté picante, como está en México. Esta foto de México, como está en México. Lo que estoy diciendo es que estamos lejos, pero ¿sabés cuál es el problema? Estamos más cerca que hace 10 años. Y si la política no le pone un freno, y si la política no avanza en una discusión entre todos los partidos, entre el Poder Judicial, el eureka de los diputados, que los tres poderes tienen que trabajar juntos. Sí, bueno, si no hace eso la política, el problema es que vamos a estar cada vez más cerca. Y que hay una sensación de impunidad. Por ejemplo, que en Rosario a las 4 de la tarde, un viernes, te balean el centro de empleados de comercio en pleno centro. Y no hay nadie detenido, ¿no? Por ejemplo, que el gobernador hace la junta con todo y mientras tanto te están baleando, están haciendo 2 balaceras en Rosario, en la ciudad, que te acaban de matar a 6 tipos en 24 horas. De los cuales uno era un testigo protegido, y acá te voy a decir lo que te dije hoy de Rodenas. Uno era un testigo protegido en la causa de Esteban Lindor Alvarado. Ese sí probablemente es el narco, el tipo que ha desarrollado una estructura un poco más grande que el resto de los clanes familiares como los Bassi, los Monos, entre otros, en Rosario. Esteban Lindor Alvarado, un tipo que está detenido, fue detenido en su momento en Córdoba, bueno, no importa. Es el narco más peligroso, estaba en la unidad 11 de Piñero, lo trasladaron después de las últimas fugas. Había 4 testigos claves en la causa, hoy queda uno. A los otros 3 testigos claves que tendrían que haber estado protegidos, los reventaron a tiros y uno fue el martes. Mataron a un testigo clave en la causa de un tipo que está siendo investigado por narco. Y cuando yo te dije que Rodenas no habla y que es muy raro, digo que es raro porque Rodenas fue jueza y tuvo una causa en la cual tenía que ver con Esteban Lindor Alvarado. Conoce quién es Alvarado. No solamente conoce quién es Alvarado, hay varias investigaciones en las cuales, a través de investigaciones que tienen que ver con los senadores que armaron la candidatura de Rodenas, Trasferri, entre otros investigados, donde distintos tipos muy vinculados a la banda de Alvarado, policías corruptos que están presos por integrar la banda de Alvarado, decían que hablaban con Rodenas para que les afloje esto, para que les afloje aquello, porque si no, no podían ascender los policías, porque tenían causas. Y las causas las tenía Rodenas. Y misteriosamente esas causas aparecieron cerradas y esos policías ascendieron. Hoy están presos. Entonces Rodenas tendría mucho para decir de todo esto, pero no habla. Silencio total y estampe. Porque fue jueza Rodenas. En algún momento también, o casualidad, pero bueno, alquiló una casa de fin de semana en la isla en Rosario que pertenecía a Alvarado antes y que fue allanada y que cayó ella junto con un abogado también muy vinculado al clan narco. O sea, no te quiero dar más detalles para no perderte, pero mirá si no tendría cosas para decir la vicegobernadora. Pero no, claro, está de campaña, la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. Vuelvo a lo mismo, no escuchan. Uno espera que tomen nota en las elecciones, pero además uno espera que empiecen a pensar seriamente en esto de la seguridad. Porque, insisto, estamos lejos y es una boludez hablar de que el narcotráfico tiene el desarrollo que tiene en México o en Colombia en los 90. Porque estamos muy lejos, pero estamos más cerca que hace 10 años. Y hay que ponerle un freno. Y el único que le puede poner freno es la política. Mientras tanto, vemos lo que vemos en la campaña, ¿no? Se tiran de un lado al otro. En algún momento va a haber que laburar, porque si no, va a estar complicada la cosa.